Bienvenidos al capítulo número 1 de Sector Fan. El pasado fue el capítulo 0 y este va a ser, ahora sí, el primer capítulo hablando de un tema. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Y pues vamos a hablar sobre qué es ser un superhéroe. ¿Te has preguntado si es Superman, un superhéroe, Batman o incluso Homelander o Omniman? Pues aquí te lo vamos a decir. Ok. Por ejemplo, tú, Abraham, ¿qué pensarías que define a un superhéroe? ¿Qué define a un superhéroe? Pues la valentía, el querer ayudar a los demás y pues eso, ¿no? El querer ayudar y pues ser buena persona. Bueno, no buena persona, sino... Pero es que si nos viéramos nada más por eso, que es válido, tendríamos que decir que los policías y los bomberos también son superhéroes. Y en realidad sería romper el mito de lo que mucha gente Pues piensa. sí lo que... son, ¿no? No, bueno, son héroes y muy... Super no, pero son héroes. De hecho, quién sabe, güey. Podríamos ver también si necesita superpoderes para ser super. Eso es un punto que deberíamos de tocar. Y algo que mucha gente piensa es que un superhéroe tiene que tener por fuerza superpoderes. Y eso creo que hay muchos superhéroes que nos demuestran que no es cierto. Pues los más importantes, ustedes bien saben que uno es Batman y el otro es Iron Man. O sea, de DC Comics es Batman. De Marvel Comics es Iron Man. En el anime podemos tener, por ejemplo, se me hace chistoso, pero pues es como un tributo en My Hero Academia, All Might, cuando perdió sus poderes, prácticamente era un Batman. Así es. Aunque si de Batman y Iron Man juntos, ¿eh? Aunque si de My Hero Academia quieres encontrar un Batman mejor todavía, podría ser el de la serie spin-off de My Hero Academia, el Knucklesman. Ese sí de plano emuló a un Batman. Bueno, es más o menos como un Batman, pero... Pues sí, pero miren, ¿qué requisitos tiene un superhéroe como tal? Pues es la valentía, la superfuerza, la amabilidad, porque una persona mala no puede ser un superhéroe. Pueden ser antihéroes, pero superhéroes, o no sé, ¿tú qué opinas, Ángel? Por ejemplo, tenemos a Deadpool, tenemos a Wolverine, tenemos a Punisher. Yo cambiaría lo de la superfuerza, porque no creo que todos los superhéroes tengan que tener superfuerza. Lo pondría como fuerza de voluntad. Eso creo que sí, todo héroe debe de tenerla, de una u otra forma. Obviamente hay personas que definen sus poderes por la fuerza de voluntad, que lo sabemos que son los linternas verdes, por ejemplo. Pero más a lo que voy es, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, Batman es un superhéroe. Ajá. Pese a quien le pese, Batman no tiene poderes, es un superhéroe. Pero ¿qué hace a Batman diferente de, por ejemplo, el Zorro? El dinero. Además, no, el zorro era millonario, perdóname. El Zorro era Don Diego de la Vega, güey, era un mexicano millonario. Bueno, Batman tiene inventiva, tiene inteligencia, tiene astucia, sabe artes marciales, o sea, tiene muchos conocimientos. Iron Man, acuérdense, era un ¿qué? No, pero espérate, ahorita primero es Batman y el Zorro, güey. Estás ok. diciendo, definiste a los dos. Prácticamente pero que viven en las sombras o cómo. Yo siempre he creído que la definición de un superhéroe se debe de tomar por a qué te enfrentas. Un superhéroe, independientemente tenga poderes ok. o no, debe de enfrentar super circunstancias. Porque hay héroes, superhéroes en los cómics, en la ficción, en todas las novelas, los libros, que sin tener poderes se enfrentan cosas muy superiores a ellos y aún así no se acobardan. Son super circunstancias. ¿A qué me refiero? Tener valor, valentía. Puede ser, pero además es a cosas que una persona normal no se enfrentaría. Por ejemplo, el Zorro se enfrenta solo al ejército de California, literalmente. Ajá. Es una persona que se enfrenta a unos soldados que no tienen superpoderes, no tienen nada que pueda herirlo de una forma que una persona normal no pudiera. Batman se enfrenta a Darkseid, o sea, No, diferente, pero no, o sea, se enfrenta a Darkseid, pero ya siendo parte de la Liga de la Justicia. aún así, cualquier villano de Batman es una amenaza que en un policía normal no podría derrotar. Ah, bueno, eso sí, Cualquier villano. ahí sí lo podemos plantear. Pero, por ejemplo, Superman, yo sé que a muchos les gusta Superman. ¿Qué es lo que hace superhéroe a Superman? O sea, Superman sí puedes decir que son sus poderes. sí, pero más allá de sus poderes, ya hemos visto tanto en películas como en series qué pasa cuando las personas que tienen superpoderes
hacen mal. Tenemos el ejemplo más cercano que me viene ahorita a la mente, podría ser tanto Homelander de la serie de The Boys como Omni-Man de Invencible. Porque ellos dos son súper poderosos, pero yo pienso, Ángel, más que nada es la moral que tengan. Que tengan una moral. A Superman lo crearon en Kansas, lo creó una familia estadounidense cualquiera o común, lo cual le dio supuestamente los valores estadounidenses de aquella época, ¿verdad? No los de esta época. Por eso lo que definiría es si es un superhéroe o un supervillano. Pero ¿qué lo hace brincar de ser héroe a superhéroe? Mira, yo tengo un ejemplo claro. Es que para ejemplificar eso te fuiste a cuates que ya es un poco complicado porque tienen superpoderes. Automáticamente ahí ya es muy difícil definir. Pero por ejemplo, a ver, yo siempre he pensado, aunque muchos podrían decirlo que no, que James Bond es un superhéroe. Pero déjate yo por qué. Además del hecho de que es super espía. No es espía, güey, es super espía. No es solo por eso. Pero él porque tenía gadgets, quiero entender. No, yo creo que es por las personas a las que enfrentaba. ¿Por qué? Yo de hecho tengo ese libro del que voy a hablar, por cierto, que se llama Goldfinger, es uno de los libros de James Bond. Goldfinger es un villano, clásico de supervillanos, es un villano que a todas las personas que mata las baña en oro. Eso es algo que solo hacen los villanos y los supervillanos. Y esta es una persona que se enfrenta a ese tipo de oponentes. Otro ejemplo, creo que se llama Mandíbula de Hierro, no sé qué, es una persona que tiene una mandíbula de hierro que puede romper lo que sea con esa mandíbula. ¿Y quién lo enfrenta? James Bond. Otro güey que es experto en artes marciales, pero además tiene un sombrerito que avienta y es como el de Kung Lao de Mortal Kombat. Que tiene navajas y se pega donde quiera. ¿Quién lo enfrenta? James Bond. Y James Bond es un humano normal, pero se enfrenta a superpersonas o a personas con habilidades fuera de lo ordinario. Pues mira, James Bond está considerado como un super espía, pero no es un superhéroe. Es que esos puntos de vista, güey. No, es que a ver, dime, de los villanos que mencioné, dime si cualquiera no podría ser un villano de galería de Batman. Probablemente sí. Tipo. Porque son muy parecidos, güey. Tipo la corte de los búhos, por poner un ejemplo. No, pero por ejemplo, güey, porque la corte de los búhos no son. Claro. Son humanos, pues. O sea, no. Bueno, aunque ya sabes que tienen a los Talon, que son los güeyes que no, sí, pues, pero pues son humanos en general. O Hugo Strange. Hugo Strange es un humano normal, pero que su forma de manipulación es tan grande que llega a manipular incluso otros supervillanos, pero que lo hace un supervillano. Estoy de acuerdo, pero entonces, Ángel, ¿qué define? Tú dime entonces, ¿qué define a un superhéroe? Yo sigo pensando que son las circunstancias a las que enfrenta. O sea, no es la superfuerza, ni la habilidad, ni los gadgets, ni la valentía. Un superhéroe se define para la bondad. mí por enfrentar superamenazas, güey. Eso es lo que define para mí a un superhéroe, tenga poderes o no tenga poder. Por ejemplo, a ver, el ciclista sin licencia es un superhéroe. Me leíste la mente. El ciclista sin licencia. En este momento te iba a decir que el ciclista sin licencia, a quien le duela, es un superhéroe del universo de One Punch Man, porque se enfrenta a personas y ese güey sí le vale madre. O sea, no, pero Saitama se enfrenta a ellos sabiendo que les va a ganar. El ciclista sin licencia se enfrenta a ellos sabiendo que va a perder. Híjole, no, yo ahí pensaría, Ángel, que no, porque yo sí lo defino. Él es más bien es un héroe que también para ser cierto tipo de héroe humano hay que ser un poco tonto, podría decir, o no tenerle miedo a las cosas tal cual como es Hal Jordan. O sea, alguien que se avienta las cosas sin ver las consecuencias, decir, pues me va a ir bien, le voy a ganar, a fin de cuentas, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, el ciclista sin licencia cuando se enfrentó al rey del mar, no creo que se confió y por toda la gente, pero vimos que fue un ridículo y después llegó Saitama, muy bien, lo hiciste muy bien y de un golpe. Para mí no hizo ningún ridículo. Pero, a ver, para ustedes es un superhéroe el ciclista sin licencia de la serie One Punch Man. Él estaba defendiendo personas, güey. Para mí ridículo no es. Y la mayoría de los de One Punch Man, tú sabes que son por gadgets, muy pocos tienen de verdad poderes. Pero a ver, Ángel, un héroe necesita, yo desde mi punto de vista, tener cierta moral. Eso claro. Salvar a las personas. Tener un código de no desvivir. O sea, está bien, pero como Batman es superhéroe porque a pesar, Punisher, por ejemplo, es un antihéroe, igual que Wolverine, al igual que Deadpool en algunos momentos, porque ellos no salvan la vida, sino que ellos no les importa derramar líquido. Yo lo del código no lo vería tan bien porque siento que cuando las circunstancias lo ameritan, los verdaderos superhéroes lo hacen.
un ejemplo perfecto tendrías que decir que Capitán América es un antihéroe. Él ha matado mucho, güey. Y bastante. Superman un par de veces también mató, güey. Que ese casi no, dos pero, veces en toda su historia. pero cuando le ganó al General Zod, no, eso no es canon por decirlo de alguna forma. Pero en los cómics ha matado. Por eso en el General Zod también así. Bueno, también de hecho en los cómics fue igual, o sea, le dio, bueno, no fue igual. En uno fue con Kryptonita, a General Zod lo desvive hasta que, o sea, le muestra la Kryptonita hasta que ya se fue de este mundo. Y ya vimos en la película de El Hombre de Acero que pues... ¿Que te has fijado que otra cosa que moralmente los superhéroes no se considera que matan cuando matan extraterrestres, güey? ¿Te has fijado en eso? Por ejemplo, nadie se queja de que mataron a Doomsday, güey. Porque no lo ven como un ser humano, entonces automáticamente el Superman todavía no mata. No, pues es una anomalía, porque si nos vamos a eso, los Vengadores, cuando llegan los Chitauri, pues vemos cómo fue todo, ¿no? Así es. Que está... Entonces, es que yo pienso que en el mundo irreal, que es el del cómic, la fantasía, no tanto el de las películas, porque en el de las películas vemos que toman ciertas decisiones los directores para manejar la moral de las personas, pero por lo general en los cómics de Batman, en los últimos cómics de Batman, ya él no desvive tanto, a comparación de en un principio, allá del Batman de 1939-1940, en donde prácticamente tenía un arma de fuego, o sea... Dentro de su cinturón él tenía un arma de fuego, o sea, tenía una pistola. Hay un cómic de esos, no sé si fue el 3 o el 4 de los primeritos, donde de hecho se va volando en el baticóptero, no sé qué aparato volador tenía en ese momento, con un cuate amarrado de una cuerda del cuello, mientras lo va matando, y se fue volando. A Batman al principio mataba, de hecho eso es cierto. Pero sí, y para empezar, ¿cuándo empezó la era de los superhéroes modernos? La era del superhéroe moderno empezó a partir de Superman. Porque Superman no fue el primer superhéroe, pero sí el primer superhéroe moderno. El primer superhéroe de la historia sería el Fantasma. El Fantasma, el Zorro, o sea, primeramente había tipo héroes, pero eran héroes de, pues puedes decir, o de libros o de algunos periódicos, ¿no? Uh-huh. En donde se veían un poco de sus hazañas. Ya se animaron más en los años 1938, creo, fue cuando salió el primer cómic de Superman. Ahí fue cuando realmente empezó la época, digamos, del heroísmo. Que un dato curioso de Superman, por cierto, ¿sí sabías del por qué Superman tiene sus colores característicos son amarillo, azul y rojo? No te lo sabes. Fue porque eran los colores que más había a la hora de imprimir. O sea, los colores que menos se utilizaban en esa época, y los aprovecharon para el traje de Superman. Es una anécdota chistosa. Te lo voy a revirar. ¿Tú sabes por qué Superman usa los calzones afuera de los pantalones? Porque viene, creo que del circo, ¿no? O sea... Ajá, antes lo más parecido a Superman eran las personas de circo, y las personas de circo usaban literalmente los calzones afuera de los pantalones. ¿Por qué? Porque usaban mallas, y las mallas se transparentan. Entonces, si no se pusieran los calzones sobre las mallas, pues iban a ver todo el mundo sus cosas, ¿no? Sí, pero así que tú digas que los cirqueros eran como Superman, pues no, pero... Era lo más parecido. Eran los que volaban, eran los que tenían super fuerza, eran todo eso. Fue la inspiración, vamos, a lo que fue... De hecho, Stan Lee lo sabía. Stan Lee siempre lo supo, porque cuando le pidieron que hiciera a su propio Superman para DC en una colección que se llama Stanley Universe, algunos la han de haber leído. No, sí. El origen de Superman lo cambió, y uno de sus primeros trabajos fue trabajar en el circo. Entonces lo hizo como un homenaje a eso. Sí, exactamente, esa es buena. Ya después, en 1940, o creo que fue en el 39, el 40, no me acuerdo, salió ya Batman. Y ya en un principio las historias de Batman pues eran un poquito más detectivescas y eran de solución rápida, o sea, no tenían villanos, eran historias rápidas, igual que las de Superman, que veías los primeros números y no eran consecutivos como ahora que todos tienen una serie y una continuidad. Antes era un poquito más fácil la lectura, y ya después cambió, llegaron las guerras mundiales, y pues ya Superman y Batman eran muy diferentes al pensamiento de la época, y surgió por el lado de DC la Mujer Maravilla, y por el lado de Marvel, que en aquel tiempo aún no era Marvel, pero surgió lo que fue el primer superhéroe de Marvel, el Capitán América. Okay. Que eso cambió ya el tipo de tanto de villanos, porque los villanos del Capitán América, recuerden que esa, ¿cómo se llama? Cara roja, ¿cómo se llama? El cráneo rojo. Cráneo rojo, y
aunque la Mujer Maravilla en un principio, pues no estaba pensado como tal para mujeres, vamos, el cómic. De hecho, la mayoría de los cómics en su tiempo eran consumidos en su mayoría por hombres. Ya después de los años 80, yo creo, y más entre los 90 y el 2000, ya afortunadamente ya lo han podido leer pues más mujeres igual que hombres, ¿no? Así mismo es. Ya vimos ya vimos un poco del origen, que así se fue hasta 1960, que surgió Marvel Comics. DC Comics surgió por ahí de 1945 y empezó la primera batalla entre las dos grandes, que eso tal vez lo hablemos en otro video, que se conoce como la época, creo que de plata, ¿no? O dorada, no me acuerdo. La época dorada, la época plateada de los cómics. Que por cierto, actualmente ahorita siguen en eso porque están saliendo ya los crossovers nuevos de Marvel contra DC. Salen con bastante diferencia, como 1 o 2 meses de diferencia cada número. Pero pues estamos viendo cosas muy locochonas ahí, se los recomiendo. A ver, Ángel, aquí estoy viendo las características del héroe. Tú me vas a decir si es cierto o no. Ya lo platicamos, pero aquí lo tenemos. Protegen a otros. Sí. Se sacrifican. Sí. Tienen un código propio que no pueden romper. Ajá. Inspiran a la gente. Eso es importante. Código propio que no pueden romper. En ningún momento dicen no matar. Es el código de cada héroe. Eso también. Y usan sus habilidades para un bien mayor. Así es. Ahora, los héroes más clásicos, ¿qué es lo que tenían? Por ejemplo, Superman, aunque muchos piensen que no, es súper inteligente, ¿eh? Déjenme decirles. Tiene la esperanza, inteligencia, responsabilidad, redención, compasión y justicia. Y se nos está yendo uno de los personajes más importantes del cómic, que él cambió la manera en cómo veíamos a los superhéroes, y estoy hablando de el Hombre Araña. Así es. ¿Qué es su principal superpoder? Es super pobre. No, pero es que él fue el primero, o de los primeros superhéroes, por así decirlo, porque pues sí, él es superhéroe, que tenía problemas. Tenía problemas en su casa, tenía problemas de dinero, tenía problemas en la escuela. O sea, el hecho de haber creado al Hombre Araña, Spider-Man, hizo que mucha gente se identificara con él, porque también tenía problemas. No era como Batman, que era millonario, como Superman, que es súper fuerte, como Linterna Verde, que tenía su anillo y todo le hace, como la Mujer Maravilla, que prácticamente pues no le pasa nada tampoco, está hecha de barro, no tiene ningún problema. Peter Parker es una persona que pues tiene problemas, como cualquiera de nosotros. Tiene que ir a la escuela, tiene que sacar buenas calificaciones, le sufre con las chicas, con Mary Jane, con Gwen Stacy. Que te voy a decir tenía, pero eso también es importante para los héroes actuales. Tenía porque lo hemos visto crecer conforme los años, y dejó los problemas de la escuela por problemas del trabajo, dejó los problemas del trabajo por problemas de relaciones, y todo eso lo hemos ido viendo a través de los años. Y vean, el Hombre Araña o Spider-Man es tan popular, junto que yo creo que con Batman, que son los únicos que tienen o sea, tienen muchísimas películas, y hemos visto su historia repetirse una y otra y otra y otra vez en cómics, en películas, en series de caricatura. O sea, ubicamos 3 Spider-Man, o sea, qué bueno, ¿no? Que nos contaron la misma historia de Peter Parker, pero esa es el éxito de Spider-Man, precisamente, que se identifican con uno como persona. A ver, Spider Trivia. A ver si se la saben, porque estoy seguro que Abraham va a fracasar esta. ¿Quién dijo con un gran poder conlleva una gran responsabilidad? Híjole, dicen todos que fue el tío de Peter Parker, ¿no? Ajá, de Parker. Pero creo que no fue él. Tú dime quién fue, Ángel, en realidad. En el primer cómic no lo dice él, lo dice Stan Lee al final. Stan Lee puso, al final de cuando ya el Hombre Araña se ve que está caminando hacia el horizonte y todo, él pone como margen editorial que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Después Spider-Man empezó a decir que esa frase se la había dicho su tío Ben, pero no lo dijo. O sea, ahora, el tío Ben se le olvida a Stan Lee, pues ya después, no es que se le olvide, sencillamente después explicó que esa frase se la había hecho él, porque acá iba a decir el Hombre Araña, me la dijo Stan Lee, pues no. Entonces, pero ojo, ahora va una pregunta sobre eso, güey. Digamos que canónicamente es el tío Ben, porque el tío Ben fue el que le enseñó eso. Spider-Man a la vez ha inspirado a muchas personas con esa frase.
Entonces, Sí. el mejor superhéroe de la historia por definición, ¿es el tío Ben? No, porque Él, con un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Tuvo el poder de esas palabras. sí, pero gracias, o sea, sí el tío Ben las dijo, pero quien las replicó fue Spider-Man, entonces Sí, es en parte una broma, pero sí es muy importante saber que las personas que crían a los superhéroes en los cómics tienen mucho que ver siempre con lo que en el superhéroe se convierte. claro, es muy- eso está claro, o sea, de hecho si se fijan en los años, bueno, entre los años 70 y 80 fue cuando crearon a muchos personajes de los cómics, entonces, casualmente hay muchos que se parecen, de hecho, si empiezan a ver, de hecho podemos hablar también de eso, un tema después, las similitudes entre personajes de DC Comics y de Marvel, que hay Y plagios, porque hay que decirlo, muchísimos. muchos sí son plagios. Muchísimos. descarados. O sea, desde los Aquaman, Namor, los Hombres X, los Cuatro Fantásticos, Doom Patrol, la Liga de la Justicia, los Vengadores, o sea, todos son copias, Darkseid, Thanos, o sea, hay infinidad, porque era la carrera, era la competencia en esos años tan fuerte, pues que tenía Pero- que... Pero hay circunstancias también en eso. Algún día vamos a hablarlo bien porque hay razones por las que ciertas copias no son copia, por las que el que piensas que es copia en realidad salió primero. Mira, un ejemplo rápido, no tiene que ver con el tema de ahorita, pero para que sepan de qué tal vez hablemos en un futuro. No sé si considerar a Thanos, a Darkseid, a Thanos, perdón, una copia de Darkseid, Ajá, porque Thanos nació del hecho de que despidieron de DC Comics a Jack Kirby. sí. Pero lo creó ya Kirby. Lo creó Jack Kirby, y Jack Kirby había hecho a Darkseid en su colección de cómics de los Los nuevos dioses. Entonces, como lo despidieron y él tenía muchas historias que seguir contando, él creó a los Eternos en Marvel. No sé si decir que se plagió a sí mismo, porque yo creo que más bien continuó lo que él quería contar con personajes parecidos porque no le dejaron usar los otros que ya tenían. Entonces ahí no lo considera plagio, y como ese hay muchos. Bueno, pues, es que sí es cosas. como tal que se plagia a sí mismo, suena chistoso, pero es la verdad. Pero pues es lo que hacen, o sea, imagínate, se quedan sin trabajo, tienen que ir a otra empresa y como dice Ángel, quiero contar la historia que quería contar allá, pues le voy a crear unos personajes parecidos y lo voy a contar aquí. Sí, porque al final de cuentas, Así de simple. muchos no lo consideran, Sí, pero cierto. cuando un autor hace algo, en realidad aunque nosotros consideremos las obras como las nuestras, es ridículo enojarse, por ejemplo, con el autor de Shingeki, que me frustra su final, pero es lo que él quería contar y él creó una historia y él tiene derecho de... Fue un pajarito, ¿no? Él tiene derecho de tirar su historia por el caño si quiere, entonces... Que por cierto, Ángel, ya nos podemos ir, si quieres, ya contamos un poco de lo que fueron los cómics. En Japón empezaron los héroes, yo creo que con los Tokusatsu, ¿no? Tokusatsu. Ellos, y con Ultraman, porque Ultraman, a pesar de que también se puede considerar Tokusatsu, Ultraman es Tokusatsu, es un gran ejemplo de Tokusatsu. pero por ejemplo, en ese tiempo estaba Kamen Rider, estaba los Tokusatsu, no sé si había... No. Tokusatsu Es es el que género, fíjate, hay que ¿verdad? decir, Tokusatsu es un género que básicamente significa héroes disfrazados coloridos. Ok. Por alguna. Y luego de ahí salió lo que ibas a decir. De ahí salió el Super Sentai, que es un Tokusatsu. Ah, eso, el pero Super Sentai, hay una sí, me diferencia. confundí. El Super Sentai, la única diferencia en realidad Ajá. al Tokusatsu es que el Super Sentai son equipos. Sí, sí, Siempre sí. son muchos. El Super Sentai, de hecho, se puede decir que Sailor Moon El Super Sentai, es claro un que se Super puede decir. Sentai, Sí. porque de hecho está inspirado en ellos, nada más que Así es. fueron con chicas que vestidas de colegialas muy bonitas para llamar la atención. Pero sí es cierto, o sea, y los héroes como empezaron en Japón, yo pienso que el primero como tal fue Astro Boy. Bueno, Astro Boy sí, es lo que pasa es que brincaste Tokusatsu para atrás, pero ok, Astro Boy es un superhéroe, no Tokusatsu, Sí, él no es Tokusatsu. pero sí es un superhéroe, que curiosamente, ahorita que es Astro Boy, después también tuvieron que sacar uno parecido que se llamaba Jet Marte, que no usaron Astro Boy por derechos de autor, y básicamente es Astro Boy con una bufanda roja. Ah, ok. O sea, Y ese no. hay una persona, no me acuerdo bien el nombre, por eso no voy ni siquiera a tratar de decirlo, pero hay una persona que estudió con Osamu Tezuka, que es el creador de Astro Boy, y esa persona es el que creó el género Tokusatsu, que fue el creador de Kamen Rider y de Cyborg 009. Ah, ok. Por eso si ven Cyborg 009 van a ver también narizotas, orejotas. Sí, pues porque era es el mismo estilo, el estilo de Osamu Tezuka Así es. en esa época. Creo que se llama Chihuamori o algo así, pero no lo quiero decir así
con certeza porque no está bien dicho, no me sé bien su nombre. Y sí, cierto. Y también Go Nagai, que fue el creador de este Mazinger Z, creó a la primera chica mágica, o de las primeras chicas mágicas. La primera Magic Girl, Cutie Honey. Cutie Honey. Así Que era es. un poco más su contenido, pero fue la primera como chica mágica rescatadora que se transformaba. Ya después se familiarizó ya en los años 90, 80, finales de los 80, principios de los 90 con lo que todo el mundo conoce como Sailor Moon, que ellas son también heroínas porque esta Serena o Usagi siempre decía que luchaba por el amor y la justicia. Pero que además, si consideramos sus habilidades y las cosas a las que se enfrentan, a ellas sí las puedo catalogar como super heroínas. Sí, son super heroínas. Porque, por ejemplo, no es lo mismo Candy Candy que Sailor Moon. No, Candy es la heroína no. de su historia y es heroína, no super heroína. No, pero pues eso es una novela, ¿no? Es Sailor Moon sí tienen poderes y tienen super circunstancias a las que tienen que y proteger gente y todo eso. A ver, ya te pregunté si eran antihéroes y héroes, ¿no? O sea, y dijimos Wolverine, Punisher eran antihéroes. En el anime, ¿tú considerarías a Goku realmente un héroe? Sí. Tiene todo lo que debe tener un héroe. Tiene la voluntad, tiene el deseo de proteger, tiene los superpoderes. Yo diría que sí es un superhéroe. Y Vegeta es un antihéroe redimido, güey. Sí, pero o sea, Goku luchó por la Tierra, ha luchado por el universo. Pero también recordemos que Goku como tal, a veces no le importa, bueno, sí le importa a la gente, nada más que ya después, como se dedica tanto a las peleas, ya busca pelear sin las consecuencias. ¿O tú crees que sí le importan las consecuencias? No, Goku sí, yo nunca he visto que al menos a propósito haya habido una muerte de parte suya de algún inocente o algo así por el estilo. Goku, pero hay muchos personajes que no, incluso Piccolo, que es más héroe, también él toma decisiones. Antihéroe, güey. Bueno, que sí, pero digo, es más cercano a un héroe que Vegeta. Sí toma también decisiones muy Piccolo es un villano, ¿no? No, ese es Piccolo de Imaku. No, también Piccolo. No, Piccolo después de que se fusionó. Piccolo Mayunia también. Ah, bueno, después ya. Y con él, sí, tienes razón. Ahí como que cambió un poquito. También podrías decir que hay personas que se redimieron mucho antes. Desde Yancha y Tenchin Han empezaron siendo villanos y se hicieron héroes muy rápido. Híjole, es que no lo considero tanto. Está lleno de superhéroes, güey. Pero el superhéroe por excelencia es el Gran Saiyaman, güey. Sí. Y las fuerzas Ginyu. No, y si a eso vamos, Mr. Satan está considerado como el héroe de la Tierra. Así es. Pero yo no consideraría tanto a Goku como un héroe. Ustedes sí, o sea, igual pónganlo en los comentarios, porque yo realmente, Goku es un personaje que a mí me gusta mucho, es de mis personajes favoritos, pero yo no sé qué tanto se puede meter el hecho de que sea un superhéroe. Por ejemplo, Gohan cuando estaba estudiando, y lo vimos en la serie de Dragon Ball Z, que mucho de lo que vimos en Z fue relleno en el anime, cuando se disfrazaba e iba a los bancos y todo eso, pero él sí era un superhéroe. Ya después Akira Toriyama lo quiso meter también al final, antes de que se nos fuera. Acuérdate con Goten y Trunks, que también hicieron su dúo de superhéroes. Así es. Videl también fue una gran Saiyaman que no se vio en el anime como tal, creo que nomás en una película, ¿no? Ajá, en una película eran los Gran Saiyaman, creo que nomás salió un cameo. Pero yo considero más realmente un héroe a Gohan o incluso a Gamma de Dragon Ball Super. Gamma de hecho es una parodia directa de superhéroes. Sí. Y Goku no, o sea, Goku sí pelea por la Tierra, pero así que digas, no manches, algo cierto, trivial. ¿Tú sabes de quién pues son no. parodia Gamma y cómo se llama el otro? Beta. Exactamente, ¿de quién son parodia? ¿De qué héroes? No. Gamma y Beta son parodia y lo pueden ver, incluso busquen las imágenes de Cyborg 009. Sí lo pensé. Por dos razones, usan la misma pistola y tienen el mismo traje, solo que de diferente color, pero son exactamente iguales. Pues sí, es que... Y a ver, ¿tú considerarías que los personajes que eran malos como Piccolo, como, no sé, Punisher, se puedan redimir y ser considerados héroes? O sea, sí, incluso nuevamente. Muchos de ellos en muchas historias han llegado a morir como héroes precisamente después de su redención.
en muchas historias y canónicamente han hecho muchas cosas buenas. Por también. ejemplo, en la película de Deadpool y Wolverine, eso pasó. Que bueno, este Deadpool para mí no es tanto un antihéroe, más bien para mí es una parodia. O sea, busca parodiar a los, igual que Saitama, básicamente. Solo la diferencia es que Deadpool sí por los niveles de violencia que maneja y las cosas que hace para conseguir sus objetivos, sí raya más en un antihéroe que en un héroe normal. Pues sí, puede ser. Porque incluso hasta si nos fuéramos a esas definiciones, podríamos decir que la mayoría de los antihéroes, por ejemplo, algo que muchos no notan, pero la mayoría de los antihéroes usan armas que pueden de verdad hacer daño. Y la mayoría de los héroes no. Hay contadas excepciones, como He-Man, por ejemplo, pero muchos no se dan cuenta que He-Man en su caricatura original nunca usa la espada contra una persona jamás. He-Man solo corta árboles, estorbos, pedazos de metal, tanques si quieres, pero nunca usa su espada para cortar a una persona. Bueno, es que recordemos también que He-Man venía de un juguete y Exacto, también su origen es de niños, ¿no? es para niños, Así entonces es. no había violencia como tal. Que si ya vieron la película, no hay sangre. No hay sangre, pero sí matan gente sin sangre. Que eso está Eso chistoso. está raro, pero Que también hay, o sea, a un personaje le encaja la espada y todo, pero no se ve ni una gota. Ni una gota derramada. Que está bien porque pues está hecha sí, igual también para niños. para toda la familia. Por Pero decirlo, está chistoso que sí. Entonces, a ver, ya después nos metemos en casos polémicos. Te voy a poner varios ejemplos. Ok. Los Thundercats dicen que eran los villanos. Chihuahua. Liloch, no, tú lo consideras como un héroe de Code Geass. Liloch sé que no. Light Yagami, ¿tú crees Tampoco. que podrías haber sido un héroe? ¿Ustedes No. les gustan ese tipo de héroes en donde tienen una visión de que así es como yo quiero? Es como, yo pienso que ahí es cuando se Ni convierten siquiera en deberías villanos, decir ¿no? tipo de héroes, es un tipo de personajes. Sí, Porque pero como muchos héroe, lo ¿no? consideran, o sea, decían, ¿eres Team L o Team Light? Otro clásico, O Kira, en vez de Light Kira, perdón. Alucard de Hellsing no es ningún héroe. No. Ese es otro muy clásico también que hay. No, pues mira, los Alucards como tal, en videojuegos o en Es que no ¿series? sé, güey, si te metieras bien en la trama de Castlevania, yo creo que el Alucard de Castlevania sí es un héroe, güey. O un antihéroe, porque mata mucho. No, o sea, todos son antihéroes. O sea, a lo que voy es que la mayoría de Alucards. Bueno, no, sí, perdón, pensé que ibas a decir que eran villanos. No, la mayoría de Alucards no es que sean ni buenos ni malos. O sea, ellos son como que un poder así, tipo. Como lo que pasa en Siete Pecados Capitales. Es como un poder caos que tiene que nivelar lo bueno y lo malo. O sea. Ya sería meternos mucho en un tema que, No, o sea, pero. que va a ser muy largo, pero incluso Galactus podrías decir que no es un villano. No, Por es el que. simple hecho de, como dices, es una fuerza elemental. Hay entidades que supuestamente regulan el bien y el mal. O sea, no puede haber ni mucho bien ni mucho mal. Tiene que ser equilibrado para que haya paz. Se supone, ¿eh? El Bills. Bills, o sea, es que sí, o sea, si no tienes una persona, no puede, digamos, villano o antihéroe, que no sea pura bondad, como que no se equilibra el universo. ¿No se han fijado en eso? Está chistoso. Eso es lo que me acabo de dar cuenta precisamente ahorita, ¿eh? O sea, no es así como que, Viendo a Skeletor en la película de He-Man. Skeletor fue una maravilla. La acabamos de ver hace como 2 semanas, ¿no? Buenísima, por cierto, se las recomiendo a todos. Desgraciadamente mucha gente se fue con las nuevas ondas. Nunca lo vieron en los 80s, entonces se les hizo algo tal vez una película que no cumplió sus expectativas. Pero a los que de verdad vimos He-Man nos gustó bastante. A ver, Ángel, para cerrar, ¿tú crees que la definición de un superhéroe como tal, a ver, ustedes díganos su definición de superhéroe, qué es lo que más se acercarían y a ver si están de acuerdo con nosotros? Un superhéroe no es quien tiene más poder, sino quien decide usarlo para proteger a otros, aunque implique un sacrificio personal. Sí, claro que sí. Esa es la definición que nosotros llegamos al final de lo que es un superhéroe. Va más allá de la fuerza, va más allá de si tiene poderes o no, porque hay personajes, ya lo dijimos en un principio, como Batman, como Iron Man, que ellos no tienen poderes, pero hacen todo lo posible por un bien mayor, más allá de su propio bienestar, ¿no? Les voy a aventar
Una pregunta que tiene creo que ver con cultura mexicana y nuestros héroes nacionales. El Pípila. Lo que hizo el Pípila no debe ser considerado de un superhéroe. O sea, no solo hizo algo casi inhumanamente posible, sí era humanamente posible porque lo hizo, pero mientras le estaban disparando. Que nada más para que sepan, para quienes no sepan quién fue el Pípila. El Pípila fue un joven mexicano que para poder llegar a un lugar, ¿no? Era a una, se podría decir, ¿cómo se dice? Un garage de armas, no sé cómo decirlo. Sí. Para hacer explotar las armas de los enemigos. Agarró una piedrota gigante y fue caminando. Espérate, pero hay que aclarar para que era la piedrota. Esquivando balas. Porque precisamente le estaban disparando, entonces la piedra era para que las balas no lo mataran antes de llegar, donde él explotó el lugar sin importarles, hasta la fecha no sé si sobrevivió o no, pero sin importarles si iba a sobrevivir o no, él fue a explotar el lugar. No, sí fue a costa de su propia vida que él fue, explotó ahí. La lóndiga de Granadita, esto se llamaba, ¿no? La lóndiga de Granadita. A mí también se sonaba lógico que hubiera muerto, pero dije capaz que volteó la piedra y la piedra era tan fuerte que no explotó. Pero bueno, pero lo que él sí fue un héroe nacional. Ya si yo le diría superhéroe. Ya si lo quieren meter, no sé, entonces pónganlo en los comentarios, ¿el Pípila fue un superhéroe? Y entonces los niños héroes no cargaban piedrotas, pero se aventaron por la bandera. Pero volaron. Supuestamente volaron. Solo uno, güey, de hecho los demás se murieron. Pero Juan Escutia creo que era el que voló con la bandera, entonces voló. Que supuestamente... No, la neta nos van a funar, estamos bromeando. No, sí, ya sé que... Eran grandes héroes, la cuestión es que el tema dice... Que dicen que realmente se enredó y se dejó caer Pero bueno, eso ya está a consideración de ustedes y de la historia de aquí de nuestro país, que somos de México, por cierto. Entonces, pues sí, eso fue lo que... Este primer capítulo, que fue el de que es un superhéroe. Espero les haya gustado. Si tienen algún comentario o alguna duda o cosas así, nos gustaría que lo compartieran. Y pues nuestras redes sociales ya saben, él es Angelux TV aquí mismo en YouTube, yo soy Cavifoto o Abraham Cavi. Y pues esto fue Sector Fan, que es un superhéroe. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.